Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, es un gusto estar con ustedes en este curso de fenómenos astronómicos. Esta sesión en específico está orientada a analizar los vínculos que hay entre las políticas públicas, la protección civil y el clima espacial. Iniciaré dando una introducción. Después hablaremos de políticas públicas y protección civil. Finalmente, analizaremos cuál es el vínculo entre políticas públicas, protección civil y clima espacial. Empezaré hablando de un tema que todos conocemos y es el de los problemas a los que nos enfrentamos en la vida diaria. Y podemos hablar de dos tipos de problemas. Me referiré en un primer momento a estos problemas que caen en la esfera individual y que por lo general es posible resolverlos desde lo individual. Piensen, por ejemplo, que su auto empieza a fallar. Entonces van a tener que llevarlo a reparar, lo van a tener que llevar a un taller para que lo arreglen. Y se trata de un problema que afecta en lo individual y son ustedes quienes tienen que buscar la solución. En este caso implica buscar dónde lo van a reparar y luego también implica pagar por ello, ¿no? Pero también hay otro tipo de problemas que no se restringen a la esfera individual y que afectan a un conjunto amplio de personas. Y aquí estamos hablando de los problemas públicos. Y si lo piensan, en una escala micro podemos pensar en problemas que compartimos en el edificio en el que vivimos, en nuestra colonia, en el municipio, pero también hay problemas que compartimos en un nivel macro. Podemos hablar de problemas que afectan a una entidad federativa, a una región, al país o incluso a todas las personas en el mundo, como fue el caso de la pandemia por COVID-19. Si cuando abran el periódico encontrarán muchos problemas públicos en diversos ámbitos y en diversas escalas. Y en este punto se estarán preguntando cómo podemos resolver los problemas públicos y cómo se relaciona esto con el clima espacial. Iniciaré contestando la primera pregunta, y es que para resolver los problemas públicos, por lo general requerimos de acciones coordinadas de gran parte de los involucrados o de todos los involucrados. Y es que sucede que las acciones individuales dispersas no son de gran ayuda. Y aquí les estoy poniendo el ejemplo de la pandemia, y que es un tema cercano a todos. Para reducir los contagios por COVID-19, no sirve de mucho que solo una persona use el cubreboca o que solo algunas usen el cubrebocas. Acciones aisladas no tienen efectos significativos. Requerimos que todos usen el cubrebocas. Estamos hablando de acciones coordinadas. Y si hacemos esta acción coordinada de todos usar el cubrebocas, reducimos el riesgo de contagio y generamos un beneficio colectivo, que es un beneficio para todos. Y ahora seguramente se preguntarán, y bueno, ¿cómo se logran estas acciones coordinadas? Y tenemos diferentes vías, voy a mencionar dos. La primera surge de la sociedad. Es cuando las personas nos ponemos de acuerdo para realizar acciones colectivas y para que esta vía funcione, requerimos de mucha información, estar convencidos de la acción que se va a realizar, tener una comunicación efectiva entre todos y un compromiso para lograrlo. Reitero, esta vía requiere de mucha coordinación y de un sólido convencimiento de las personas para hacerlo. Por lo tanto, a veces es complicado avanzar por esta vía, aunque no es imposible, pero es complicado. La segunda vía, mediante la intervención del gobierno. Se trata de fomentar o incluso obligar estas acciones coordinadas. Y aquí es donde vamos a empezar ya a enlazar los temas de esta charla.
Para incentivar acciones coordinadas, el gobierno puede emplear algo que se conoce como políticas públicas. ¿Y qué son las políticas públicas, no? Para empezar, quiero comentarles que este concepto de políticas públicas, si ustedes no están familiarizados con él, les puedo comentar que este concepto de políticas públicas es más cercano a ustedes de lo que creen y van a darse cuenta a lo largo de la charla por qué lo estoy diciendo. Y como punto inicial, vamos a definir qué son las políticas públicas. Y de forma muy sencilla diremos que las políticas públicas surgen como respuesta a un problema que afecta el interés público. Y entonces, a través de la política pública se propone una intervención del gobierno para alterar alguna circunstancia o modo de conducta. Luis Aguilar Villanueva, que es un experto en el tema, define a las políticas públicas como las acciones de gobierno que tienen como propósito realizar objetivos de interés público y alcanzarlos con eficacia y eficiencia. Y las políticas públicas también pueden definirse como cursos de acción o inacción que sigue el gobierno para obtener determinados resultados. Y aquí me voy a detener un poco para hablar de la parte de inacción, porque a lo mejor es más intuitivo hablar de cursos de acción. ¿Pero a qué se refiere en esto de los cursos de inacción? Bueno, se refiere que el gobierno decide no hacer nada. Y este no hacer nada respecto a un problema público es un curso de acción. Entonces, si un gobierno decidiera no hacer nada en materia de cambio climático, ese es un curso de acción que tendrá determinados resultados para ese país. Y es importante mencionar que las acciones de gobierno en general pueden darse en diversos ámbitos: en salud, en medio ambiente, en ordenamiento territorial, desarrollo rural, empleo, bienestar social, cultura y, por supuesto, en materia de protección civil. Y para que se entienda mejor el concepto de política pública, les voy a poner un ejemplo rápido de una política pública que estoy seguro que todos están familiarizados. Me refiero al nuevo etiquetado en alimentos en México. Quienes han ido al supermercado un buen día se dieron cuenta, en octubre de 2020, encontraron que los alimentos industriales y ultraprocesados ahora traían estos octágonos negros que alertaban del exceso de calorías, de azúcares, grasas, sodio, etc. Y seguramente al ver este etiquetado se quedaron pensando si debían o no comprarlos, ¿no? Bueno, pues están ante una política pública que busca atender un problema público, que es el de la obesidad y el sobrepeso de la población mexicana, y también un problema vinculado, que es el de la obesidad infantil. Y antes de seguir, quiero explicarles por qué la obesidad y el sobrepeso se convirtió en un problema público, para lo cual necesito darles un contexto. En esta gráfica pueden ver que en 1996, 20% de la población mexicana tenía obesidad o sobrepeso. Para 2020, este porcentaje ya era de 73%. ¿Se imaginan el crecimiento del problema? Entonces, ahora ya se trata de un problema que afecta a un amplio porcentaje de la población y donde el costo de no hacer nada tiene efectos para toda la sociedad, por las serias implicaciones que tiene para la salud y la calidad de vida de las personas. Y de esta forma se convierte automáticamente en un problema público. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, en México 8.9% del gasto se destina a atender problemas relacionados con la obesidad. Y no solo eso, el problema de obesidad y sobrepeso aumenta la probabilidad de desarrollar otras enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, etc. En la pandemia vimos que los pacientes de COVID-19 que tenían obesidad o sobrepeso corrían un mayor riesgo. Entonces, se trata de un problema público de interés para la sociedad y hay espacio para que el gobierno intervenga. Y en el ámbito de las políticas públicas tenemos instrumentos para actuar. Tenemos instrumentos monetarios, instrumentos persuasivos, instrumentos normativos y la provisión directa de bienes y servicios.
Y regresando al ejemplo que estábamos viendo del etiquetado en alimentos, les puedo comentar que los instrumentos que se utilizaron fue un instrumento normativo. Primero fue necesario hacer una reforma a la Ley General de Salud, lo que llevó a una modificación de la norma oficial mexicana 051 sobre el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas en preenvasados. Y al aplicar esta norma, lo que obliga esta norma es que los productores de alimentos y bebidas no alcohólicas tengan que poner etiquetas en sus productos sobre el exceso de calorías, exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas trans, sodio, etc. Entonces tenemos ya el uso de un instrumento normativo, pero no solo eso, también se está empleando un instrumento persuasivo. Se trata de que con este etiquetado los consumidores cambiemos nuestros patrones de consumo. Y bueno, la selección de estos instrumentos de política pública a lo mejor les pueden parecer cuestionables. Seguramente si les pregunto si ha funcionado o no en su caso, en el caso individual de cada uno de ustedes, me podrán decir diferentes respuestas. Entonces, sí, la selección de instrumentos de política pública es cuestionable, pero digamos que parte de una política pública es elegir qué instrumentos vas a utilizar. Y en este caso veremos con el tiempo si el curso elegido por el gobierno fue el adecuado para reducir los niveles de obesidad y sobrepeso en la población mexicana. Y bueno, también están los instrumentos monetarios y la provisión directa de bienes y servicios. Y rápidamente les pongo ejemplos de cada uno. En el caso de los instrumentos monetarios, piensen en los impuestos que se aplican a las cajetillas de cigarros para desincentivar su consumo. En cuanto a la provisión directa de bienes y servicios, piensen, por ejemplo, en el caso de nuevamente la emergencia de COVID-19. El gobierno se está encargando de la provisión de vacunas a la población como parte de su política nacional de vacunación. Entonces, está haciendo una provisión de un bien, que son las vacunas. Y estos instrumentos son empleados para alterar alguna circunstancia o modo de conducta. Y bueno, ahora vamos a abordar el tema de protección civil. La protección civil es una actividad del Estado y una finalidad del Estado es proteger la vida humana. La protección civil considera un conjunto de acciones orientadas a hacer frente a todo tipo de catástrofes y emergencias con objeto de preservar la seguridad de las personas y sus bienes. En México, la protección civil se ha institucionalizado como una actividad pública y cuenta con un marco legal que la sustenta. Y aquí es importante mencionar que a diferencia de otros asuntos públicos donde es posible dedicar tiempo a realizar diagnósticos de las situaciones y plantear alternativas de solución y elegir la alternativa idónea, en materia de protección civil el enfoque tiene que ser diferente. Primero, porque se trata de anticiparse a eventos que aún no han ocurrido, pero que es probable que sucedan y que pueden poner en riesgo a la población. Entonces necesitamos estar preparados para eventos que surgen de forma abrupta y que obligan a actuar con celeridad. En junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Protección Civil. Esta ley abroga la Ley General de Protección Civil publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 12 de mayo del 2000. Y aquí en esta siguiente diapositiva, lo que vemos es lo que nos ha dotado la Ley General de Protección Civil, que es un marco institucional, que establece un sistema nacional de protección civil en donde sin duda destaca el papel de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que realiza acciones en todas las etapas de la gestión integral del riesgo. También destaca el papel del CENAPRED, que es la institución técnica científica que se encarga de crear, gestionar y promover políticas públicas en materia de prevención de desastres y reducción de riesgos, y que también se encarga de realizar investigación, hacer monitoreo, realizar actividades de capacitación y difusión. Esto de acuerdo al artículo 23 de la Ley General de Protección Civil.
Y entonces, como pueden ver, la Ley General de Protección Civil nos da este marco institucional, nos proporciona un sistema nacional de protección civil y dentro de esto establece el marco para definir la política de protección civil. Para ello considera como parte importante la planeación, es decir, donde se puedan diseñar los programas de protección civil. También considera un conjunto de instrumentos, el financiamiento necesario para poner en marcha la política y finalmente considera la relevancia de estar monitoreando los avances, ¿no? Adicionalmente, se cuenta con un manual de organización y operación del SINAPROC que sienta las bases de coordinación, organización y operación con un enfoque de gestión integral de riesgos. Y en el artículo 4 de la Ley General de Protección Civil se establece que las políticas públicas en materia de protección civil deben ceñirse al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil. Es decir, que debe haber una congruencia entre estos instrumentos, entre estos programas. Y aquí una parte que me parece relevante es que dentro de la Ley General de Protección Civil se establecen las formas para coordinar acciones. En su artículo primero se menciona que el objeto de esta ley es establecer las bases de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, es decir, el federal, estatal, municipal, pero también entre el sector social y el sector privado. Y estas tareas de coordinación, la verdad es que es todo un reto. Y esto es relevante considerando que no sabemos el alcance que tengan los fenómenos naturales o antropogénicos. De aquí la importancia de coordinar acciones y esfuerzos en diferentes niveles, en diferentes escalas. Y bueno, ahora ya tenemos los elementos para integrar en nuestro análisis las políticas públicas, la protección civil y el clima espacial. En las sesiones previas han recibido información muy enriquecedora sobre el clima espacial y ahora la idea es vincularlo con la acción gubernamental. Así es que adelante, vamos con eso. Para empezar, hay que decir que los eventos de clima espacial se han estado posicionando en las agendas gubernamentales de diferentes países. El doctor Américo en su charla ya nos adelantaba sobre el caso de Estados Unidos. Efectivamente, en Estados Unidos, en 2016, bajo la administración de Barack Obama, se empieza a dar atención al tema de clima espacial, específicamente a través de una orden ejecutiva. Posteriormente, en la administración de Donald Trump, se promulgó el proyecto de ley ProSwift, que tiene como objetivo desarrollar tecnología para mejorar el pronóstico y la medición de eventos climáticos espaciales. Y esta ley establece funciones para las agencias, para diferentes agencias relacionadas con el tema de clima espacial. También determina que la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología sea la coordinadora de estos trabajos y crea un grupo de trabajo interinstitucional para hacer una revisión de la estrategia de clima espacial existente. Otros países que también han avanzado en el tema son Reino Unido, Corea, Canadá y Rusia. Y aquí en este punto tal vez ustedes estén preguntando por qué el tema de clima espacial está en las agendas de gobierno. Y bueno, les puedo comentar primero porque se trata de un tema de seguridad nacional, especialmente por el efecto que puede tener en la infraestructura crítica de un país, lo que seguramente va a incidir en la calidad de vida de toda la población. Sobre todo, preocupa los efectos en los sistemas tecnológicos que hoy en día son indispensables para toda la economía, para la sociedad. Y segundo, porque el costo de no hacer nada, la inacción, implicaría un alto costo para las sociedades actuales. En 2013, un estudio de Lloyd's of London predijo que las tormentas climáticas espaciales más extremas podrían afectar entre 20 y 40 millones de personas en Estados Unidos, causar daños hasta por 2.6 trillones en daños, en afectaciones,
y además se estima que la recuperación demoraría hasta 2 años. Y este tipo de estimaciones son relevantes porque ayudan a alertar sobre el costo que podría tener una tormenta solar extrema y porque obliga a los gobiernos a mejorar la previsión, a trabajar para proteger las partes vulnerables de la infraestructura crítica, porque también ayuda a que las empresas del sector público y del sector privado se preparen, cuenten con protocolos de actuación y tengan opciones para respaldar sus sistemas en caso de afectaciones, ¿no? Naciones Unidas ha alertado sobre la importancia de construir un marco internacional relativo al clima espacial. Como se había mencionado en las sesiones previas, se trata de un problema que nos afecta de manera global. Entonces, es importante pensar en un marco internacional de clima espacial. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, por su parte, ha considerado que las tormentas solares extremas son posibles detonadores de shocks a nivel global. Y esto lo considera básicamente porque son eventos de inicio rápido, con consecuencias severamente disruptivas, que tienen diferentes efectos a diferentes escalas y porque sus efectos no ocurren de forma aislada, sino que pueden potenciarse debido a las interacciones que tienen con otros sistemas. Y como señalaba el doctor Ramón Caraballo, los efectos de una tormenta solar tienen efectos directos, pero también tienen efectos indirectos. Directos en la red eléctrica, en los satélites, en los sistemas de navegación global, en la aviación, en los gasoductos, pero también hay otros efectos indirectos, pérdidas en diferentes sectores como el sector industrial, el sector financiero, el sector de transporte. Los apagones sin duda pueden provocar pérdidas locales, regionales y globales. Evidentemente hay impactos en la producción, en las cadenas de valor y consecuentemente hay impactos en la calidad de vida de las personas. Y bueno, ¿qué se ha hecho en México? En 2014 se reformó la Ley General de Protección Civil con un cambio importante, que se reconocen los fenómenos del espacio ultraterrestre, como son las tormentas solares, las tormentas magnéticas y los objetos cercanos a la Tierra. Se asume que estos fenómenos del espacio ultraterrestre pueden generar perturbaciones en la atmósfera o en la superficie terrestre y por tanto pueden representar un riesgo para la población y su entorno. En el artículo 20 de la Ley General de Protección Civil se establece que en el caso de los fenómenos astronómicos, la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Agencia Espacial Mexicana son los actores que deben trabajar conjuntamente y en el marco de sus atribuciones a fin de crear y promover las políticas públicas en materia de prevención o atención de desastres ocasionados por objetos que provengan del espacio exterior. Y en este esquema vemos que para atender un problema público como la ocurrencia de una tormenta geomagnética, se requiere de la coordinación de acciones, se requieren de estrategias con un enfoque integral del riesgo. Se trata de generar información que permita generar indicadores, hacer mapeos y una vigilancia del fenómeno en cuestión. Y esto nos va a dar claridad de la situación y en función de eso se podrán dar alertas tempranas. También con mayor información se podrán tomar mejores decisiones e iniciar un conjunto de acciones de forma coordinada que den una respuesta proporcionada a la magnitud del evento. Y en la parte preventiva se trata de ir actuando en la generación de protocolos de actuación, la realización de simulacros y el intercambio de información. En México ya hay un trabajo importante que han realizado conjuntamente el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la Agencia Espacial Mexicana y el Laboratorio Nacional de Clima Espacial. Actualmente contamos con el Servicio Nacional de Clima Espacial, quienes nos ofrecen como servicio un monitoreo del clima espacial y un servicio de alerta a través de este boletín de clima espacial.
Justamente el doctor Ernesto Aguilar nos dio una muy buena explicación de los sistemas de alerta temprana. Y bueno, hasta este punto tal vez se pregunten cuál es la agenda pendiente. La idea es continuar avanzando con los trabajos realizados y uno de los principales pendientes es elaborar un manual de gestión de riesgos de desastres de clima espacial. Este instrumento estaría orientado a prevenir y atender la ocurrencia de un evento de clima espacial. Permitiría establecer los protocolos de actuación ante los diferentes niveles de alertamiento que ya nos comentaron, este amarillo 2, amarillo 3, el rojo. También fomentaría que los sectores con mayor riesgo definan sus propios protocolos de actuación. Y bueno, a manera de conclusiones, podría mencionar, uno, que la alternativa de no hacer nada en materia de clima espacial puede ser altamente costosa para México. Segundo, que es necesario seguir trabajando conjuntamente los temas de clima espacial con la Coordinación Nacional de Protección Civil, CENAPRED, la Agencia Espacial Mexicana, LANCE, entre otros actores clave. Es crucial avanzar en la generación de un manual de gestión de riesgos de desastre de clima espacial y se necesitan fomentar mecanismos de coordinación que sean efectivos. Y bueno, esto sería todo. Les agradezco su atención. Agradezco al CENAPRED que hizo posible este curso de fenómenos astronómicos. Muchas gracias.